Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar nuestro análisis de este trabajo que tuve que escribir, ya mencioné, en la universidad, una de las clases, y ya hemos conversado acerca de las primeras partes de este trabajo y vamos ahora a hablar acerca de la bibliografía que tuve que utilizar. Ya he mencionado de que este no es, como dicen, el trabajo más comprensivo a este respecto, sino que como un estudiante nos dan diferentes asignaciones y uno tiene que hacer trabajos investigativos, probar ciertas tesis, etcétera, como forma de entrenamiento para futuros historiadores, etcétera, etcétera. Vamos a comentar hoy en este vídeo acerca de las fuentes de información que tuve que utilizar. La primera, que ya hemos mencionado, que tuve que analizar primeramente las fuentes primarias y luego los comentarios y discusiones de los historiadores, asegurándome por supuesto de que la opinión general de los académicos y luego mi propio análisis de las fuentes primarias, si a veces estaba de acuerdo, si había diferencias, mis propias conclusiones, etcétera. Besrat Hashem, en otros videos vamos a ir por pasos. Fuentes que utilicé al respecto, donde diferentes académicos y historiadores pues presentaron y han escrito al respecto. Uno de estos libros es el que lleva como título Los frailes y los judíos, la evolución del pensamiento antijudío en la época medieval, escrito por Jeremy Cohen, un profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv. Este libro fue publicado por University Press en el año 1982, donde el autor examina, realmente trata de explicar la evolución del pensamiento de antisemitismo y de antijudaísmo realmente en esta época medieval, donde él explica cómo todo esto tiene un origen primeramente desde el punto de vista religioso, en especial por las órdenes benedictinas con los diferentes frailes que realmente fueron los que instigaron desde un punto de vista este tipo de ideas y propaganda de antisemitismo y que causaron mucho daño a la comunidad, hasta el punto que más adelante él incluso les atribuye el hecho de la expulsión final de la comunidad judía y también en su momento expulsión de los moriscos. A este respecto, él trata de analizar estas causas de antisemitismo para crear más bien un puente de comprensión precisamente entre el judaísmo, entre el cristianismo y más adelante, en este contexto por supuesto, específicamente, donde para mejorar las relaciones religiosas y de comunidades hay que analizar errores pasados. No se pueden ignorar, porque la única manera de sobrepasar ello y no repetir los mismos errores es hablando de ello, es criticando lo mal hecho y es buscando la manera de crear un puente y unidad entre personas, donde la tolerancia, el respeto a personas de diferentes fes es fundamental. A este respecto, el profesor Cohen explica acerca de cómo en el siglo XIII las persecuciones en cuanto a la comunidad judía cambiaron drásticamente, donde él explica, y cito textualmente de su libro, dice así, una cita donde él dice: como una minoría de infieles cuya religión había dado origen al cristianismo, un complejo de asuntos teológicos y más adelante políticos y socioeconómicos que realmente crearon problemas en la sociedad española en aquella época. O sea que la comunidad judía veía a los judíos simplemente como un grupo de infieles, que realmente el cristianismo había salido de allí, pero ahora como una religión emergente que había sustituido a Israel, precisamente. Este tipo de ideas causó realmente mucho daño y este tipo de propaganda que dañó muchísimo las relaciones de la comunidad judía con, en este caso, la comunidad cristiana, instigados por los frailes y este tipo de órdenes que se dedicaban a este tipo de propaganda realmente de antisemitismo, antijudaísmo, etc. Por tanto, él explica de que hay que analizar estos temas porque fueron obstáculos que impidieron un mejor acercamiento entre las comunidades. Por tanto, este tipo de ideas deben realmente disiparse completamente para un mejor diálogo entre la comunidad judía y entre la comunidad cristiana.
El segundo libro que tuve que utilizar es El mito del paraíso andalusí. Musulmanes, cristianos y judíos bajo el Islam en la España medieval, escrito por el profesor Darío Fernández Morera, un gran académico de historia, profesor del Departamento de Historia Española y Portuguesa de Northwestern University aquí en los Estados Unidos, y él explica acerca de este mito de convivencia donde muchos hablan de que en Al-Ándalus, bajo el Islam, todo el mundo se llevaba de maravilla, este mito de las tres culturas, donde cristianos, musulmanes y judíos, vamos, que aquello era que se llevaban como hermanos. Eso realmente lo condena completamente el profesor, citando de que es imposible, es un mito. Hemos analizado cómo eran las religiones en la antigüedad y específicamente en la época medieval, donde problemas de naciones siempre mayormente eran guerras religiosas, por tanto había conflicto entre religiones, y ya hemos visto cuántos conflictos mayores ha habido entre las religiones monoteístas, en este caso cristianos, musulmanes, judíos, guerras grandes en muchos casos, y los judíos en el medio de esta batalla por la tierra, los musulmanes tratando de tomar todo el territorio, los cristianos de vuelta a recuperar, y los judíos en el medio como un sándwich que lo están aplastando. ¿Qué convivencia y qué paz se puede hablar? Porque eso no cabe en la cabeza lógica de nadie. Y el profesor rompe completamente esta teoría que, según él, se ha fundado por crear un ideal moderno de integración y de buscar un punto de referencia en el pasado, en un Al-Ándalus mítico, que según él no puede ser, porque no se puede tergiversar la historia por un ideal, aunque sea bueno. No puede cambiarse la historia. Esto incluso impide una mayor comprensión de los hechos de cómo ocurrieron. Y una de las cosas que cita es de la imposibilidad de este tipo de aceptación o de convivencia, citando principalmente fuentes islámicas a este respecto, donde según el profesor Fernández Morera, los mismos textos islámicos incapacitan totalmente una asimilación o integración con otras religiones debido a la actitud crítica en cuanto a otros grupos religiosos. Puede ser el cristianismo, puede ser el judaísmo, etcétera, etcétera, según el profesor Darío Fernández Morera. Ahora, la situación de cómo se justifica entonces que en su momento el desarrollo de la comunidad judía, dice el profesor, cito textualmente de su libro, donde dice, los judíos vivían en condiciones bajo el Islam como ciudadanos de segunda, dimis, que tenían que pagar dinero para protección. Dice, un poquito mejor a diferencia que bajo territorios cristianos, donde además también eran de segunda, pero que esto simplemente fue el resultado natural del fenómeno de vencedores y vencidos, donde si los vencidos querían realmente sobrevivir de forma pacífica, entre comillas, tenían que obedecer y someterse a la autoridad de los vencedores si querían sobrevivir en medio de una sociedad convulsa, donde en no pocos casos los musulmanes expresaron su intolerancia de forma violenta y opresiva contra las comunidades de judíos y cristianos. Cientos de matanzas que ya hemos analizado en diferentes juderías, etc. Y lo mismo hay que decir también que en el lado cristiano perseguían y mataban musulmanes igual. Ya hemos hablado que esto era todos unos contra otros, todo el mundo, y era terrible como era esta época. Otro de los libros que tuve que utilizar fue la obra del profesor Joseph Pérez, un historiador francés. Su libro Historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, por la University of Illinois, publicado en el año 2007, donde él analiza precisamente el florecimiento de la comunidad judía desde la época de los visigodos, luego bajo el Islam, luego bajo la Reconquista, donde la época de la Reconquista, toda esta época donde realmente desde ascensión hasta decaimiento, hasta la expulsión definitiva de la comunidad judía, donde realmente es un análisis muy bueno, muy interesante. Y él otra vez ataca esta idea de convivencia, culpando al profesor Américo Castro, que al parecer fue el que vino con esta idea de esta convivencia pacífica, donde él llama a todo esto totalmente un mito, porque realmente esta época, en vez de convivencia armoniosa y de tres culturas pacíficamente, al revés, estamos viendo que esto era, cito textualmente sus palabras, un estado tolerable de tensión y de prejuicio constantemente, donde realmente
una época muy convulsa, de mucha tensión. Todo el mundo realmente, ya hemos mencionado de los peligros de realmente este tipo de incursiones y batallas constantes entre los mayores grupos, en este caso los musulmanes y los cristianos. A este respecto, él explica el fenómeno de los conversos, el fenómeno de los criptojudíos, explica acerca de las propagandas antisemitismo y de ataque al judaísmo por parte de la iglesia. Él también menciona cómo las relaciones, especialmente con la corona de Castilla, decayeron principalmente a partir del año 1475 y del año 1480 con la instauración de la Inquisición, ya que fue fatal, finalmente llevando al deterioro de las relaciones de los súbditos de Castilla, dígase judíos o musulmanes, con el gobierno en este caso cristiano. Se deterioró completamente estas relaciones hasta desencadenar en realmente la expulsión de los judíos y más tarde la expulsión de los moriscos. Otro libro que utilicé, La Inquisición y la expulsión de los judíos de España. Conversos, Inquisición y la expulsión de los judíos de España, por el profesor Norman Roth. Este profesor explica acerca de cómo todo este fenómeno de los conversos, judíos que fueron forzados en su momento a practicar cristianismo. Igual también muchos musulmanes fueron forzados a convertirse al cristianismo, pero que mantuvieron sus creencias en secreto. Ahora, lo que este profesor dice es que los judíos que se convirtieron lo hicieron de forma voluntaria y porque de su propio, como dicen, les gustaba, estaban convencidos. Y que no solo eso, sino que odiaban y atacaban a la comunidad judía. Ahora, a este análisis, después de analizar las fuentes, yo no estoy de acuerdo con esa idea, porque aunque sí hubieron grupos o individuos que hicieron tal cosa, no tiene ningún tipo de lógica de que si estos judíos que se convirtieron de forma sincera y que odiaban a los demás miembros de la comunidad judía, la pregunta es ¿por qué la Inquisición entonces persiguió a los judíos conversos si eran tan sinceros y tan buenos cristianos? ¿Por qué la Inquisición va a perseguir a este grupo de buenos cristianos que más bien querían acabar con aquellos judíos que se mantenían fieles a su observancia? No tiene ninguna lógica. Se sabe que la Inquisición persiguió fuertemente a los conversos. Es más, la Inquisición fue establecida para perseguir a estos cristianos, entre comillas, que practicaban judaísmo en secreto. Por tanto, esto era una herejía y la Inquisición mayormente iba tras ellos. Y luego de la expulsión de los judíos en 1492 fue que comenzó de verdad la Inquisición con todos los actos de fe y todo este tipo de persecución, matanza, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay validad para este libro, de mi punto de vista y de otros investigadores, por supuesto, que han atacado este punto de parecer de él. Y que además lo incluí en el libro, o en mi trabajo, perdón, en este trabajo, esta idea. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno tiene una tesis tiene que presentar tanto los que están a favor de uno como los que están en contra. Hay que tener las dos opiniones y si uno refutar tal argumento, en este caso desprobando la idea, en este caso de este profesor. Ahora, otro artículo que utilicé, en este caso no un libro ya, sino un artículo que fue el de la profesora Maya Sofer, que es un artículo titulado Más allá de las convivencias, reflexiones críticas historiográficas de las relaciones interreligiosas en la España cristiana. Este artículo publicado en el año 2009, donde ella analiza muy bien las relaciones de la comunidad judía, cristianos y musulmanes en esta época, porque además es una experta en historia judía y medieval, de temas islámicos también, la profesora Maya Sofer, y ella analiza y critica otra vez esta idea de convivencia, donde lo llama completamente un mito, de que han torcido la historia y que a través de esto imposibilita incluso la comprensión de lo que pasó en la antigüedad y que imposibilita las relaciones más adelante entre otras comunidades. No se puede tapar la realidad por este tipo de cosas, porque realmente incluso señala que no se puede hablar de convivencia, más bien de coexistencia, porque una cosa es que en una ciudad haya por ejemplo comunidades de judíos, cristianos y musulmanes, y otra cosa es que que se integren y todos estén integrados, y eso es lo que ella menciona. Eso es falso, porque en una comunidad, como era sabido, habían los barrios judíos, los barrios cristianos, y en el caso si la sociedad era musulmana, los mayoritarios, y si era el lado cristiano, habían barrios judíos, barrios musulmanes. Ahí no había ninguna integridad, no había ninguna integración social. Esto era una guerra contra todo el mundo, y cuando en la iglesia predicaban contra los judíos, allá iban al barrio a aniquilar judíos y también a masacrar musulmanes también. En el lado de los musulmanes, cuando en las mezquitas predicaban intolerancia, allá iban a masacrar a los judíos y a masacrar a los cristianos. Entonces aquí no hay ninguna integración, y es lo que ella critica. ¿Por qué lo incluí en este trabajo, esta obra de la doctora? Porque
refuerza el pensamiento del doctor Joseph Pérez y del doctor profesor Darío Fernández Morera en este respecto, de que no hubo tal cosa de convivencia, es todo un mito ya que han fantaseado muchos académicos. Otro artículo que utilicé fue el de el profesor Spencer Weinrich. Ya de este sí ya mencioné que hemos comentado. Su artículo lleva como nombre Cambio de nombres en la Inquisición. Cambio de nombres en el día a día durante la Inquisición de Toledo entre los años 1575-1610, donde él argumenta de cómo en la antigüedad había esta flexibilidad de cambio de nombres. Las personas se cambiaban de nombre constantemente por diferentes razones. Para escapar de la justicia, lo perseguían, se cambiaba el nombre, se iba a otra ciudad. Por motivos religiosos, los judíos llevaban nombres que tenían con relación con su fe, nombres como Moshe, Yosef, etc., nombres judíos. Los cristianos llevaban nombres de santos, por ejemplo, y los musulmanes nombres islámicos, por ejemplo. Y él menciona que en muchos casos el cambio de nombres reflejaba una afiliación, en muchos casos política, en muchos casos a una ciudad, como apellidos toledano, apellidos como Madrid, que mostraban el origen de un lugar, y apellidos que mostraban oficios, como herrero, carpintero, etcétera, pintor, entre otros. Y también él menciona de que este cambio de nombre sirvió para o representaba también el cambio de una nueva vida. En el caso de los conversos que practicaban en secreto judaísmo, un cambio de nombre significaba una nueva vida y significaba también una nueva identidad. De un nombre judío se ponía un nombre cristiano, estaba protegiéndose a sí mismo y protegiendo a su familia. Por tanto, este artículo refuerza el pensamiento de que no hubo convivencia, porque al revés, la gente tenía que cambiar de nombre para poder salvar sus vidas. Y finalmente, cito cómo concluye el profesor, donde dice que en muchos casos el cambio de nombre representaba una afiliación a una familia, una identidad religiosa, un estatus social, y que en muchos casos realmente no podemos hablar de convivencia pacífica en la España medieval, porque debido a la intolerancia, debido a la propaganda antijudía y debido a la Inquisición y las persecuciones, miles de judíos tuvieron que esconder su identidad bajo un nuevo nombre. Por tanto, no podemos hablar de integración, no podemos hablar de tres culturas, no podemos hablar de convivencia, porque esa no fue la realidad histórica. Estamos viendo de que aquello realmente era una época turbulenta, un estado de tensión constante. Por tanto, si queremos mejorar las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos, hemos de reconocer los errores del pasado y trabajar para una mejor comprensión realmente de personas de diferentes culturas y religiones, para un mayor entendimiento. Y este es el objetivo precisamente de este tipo de trabajos. Hasta aquí este pequeño vídeo. Gracias por la atención. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones para todos.